Buenísimas noches, mi nombre es Viviana Castillo del canal Terror Infernal y esta vez venimos a platicar sobre los Aluches 2, 3 anécdotas muy terroríficas y reales que tú deberías de saber. La primera es sobre un maestro que por privacidad no podemos decir su nombre ni del pueblo de donde es, pero esta vez platicaremos sobre esta historia de un maestro que en su infancia tenía una vida muy precaria porque pasó por problemas a raíz de que él es el hermano mayor de 3 hermanos más, porque es una señora con 4 hijos. Su papá de él los abandonó y entonces su mamá se vio en la necesidad de sacar adelante a sus hijos. Desafortunadamente su mamá cayó enferma y él, por ser el hermanito mayor, aún siendo un niño, empezó a buscar la forma de cómo llevar a su hogar lo necesario para salir adelante y para los alimentos y la medicina de su mamá para ayudarla. En eso, él decide una noche empezar a robar en los sembradíos de maíz, de calabaza, de repollos, de naranjas, de todos lados que había en el pueblo, puesto que por la corta edad que tenía no le daban trabajo. Entonces así estuvo unos días, iba, tomaba lo que necesitaba y así podía brindarle de comer a sus hermanitos más pequeños y a su mamá, que no podía levantarse de la cama porque estaba muy enferma. Entonces él empezó a hacer eso y así fue como sacó tanto para los alimentos como también robó para poder juntar para comprar los medicamentos de su mamá. Desafortunadamente un día a él le entra la ambición, y al entrarle la ambición de decir, bueno, si estoy haciendo esto y consigo para los alimentos, si estoy haciendo esto y consigo para la medicina de mi mamá, quizás si robo un poquito más o pudiera llevarme un poquito más de esto que estoy tomando, pues sería mucho más fácil todo y podría darme uno que otro gusto. Y como todo niño, pensando que tal vez podría comprarse algo de más o un gustito, un juguete, un dulce o lo que él quisiera. Y en ese momento a él nunca le había pasado nada. Había ido en otras ocasiones y nunca le había pasado nada. Pero en esta ocasión fue diferente, porque su huida y su miedo a que le pueda pasar algo se le fue olvidando por completo, porque ya había agarrado esa confianza y la ambición que le entró lo sintieron los Aluches, porque él, en el momento que empezó a robar, empezó a meter en su sabucán, en su bolsita y todo lo que podía cargar, y empezó a empacar un poco de más. Y en ese momento él estaba en una hacienda donde todo un terreno iba dividido por una carretera grandísima, como esas que van en los terrenos que ven sembradíos de elote acá, sembradíos de naranja del otro lado, sembradíos de elote por todos lados, calabazas, repollo, verduras, rábanos, de todo. Entonces este niño tomó de más y es en el momento en el que del lado derecho, donde él estaba, escuchó cómo venían unas personas caminando entre los maíces y sabía que lo podían pescar. Entonces él decide irse del lado izquierdo con lo que él tenía y meterse en la milpa de maíz. Lo que él no contaba, que esas personas que estaban viniendo, él creyó que la iban a perseguir y eso sentía, eso pasó porque él caminaba entre el maíz con todo lo que pudo robar para que no lo alcanzaran. Cuando en eso le escuchaba cómo tras de él venían esas personas, venía alguien caminando y él decía, me van a descubrir. Y él empezaba a caminar y dentro del maizal, él empezó a caminar y de hecho iba y él huyendo con su mercancía dentro del maíz. Ve que seguía avanzando y se escondía y avanzaba y de momento le tiraban piedras y le caían en un hombro, le pegaban en la espalda, en los pies, al grado que quedó todo moroteado por diferentes partes y él seguía andando. Y en ese momento cuando pasó eso, ya era muy de madrugada, porque de hecho él se quitó a escondidas de su casa, de su mamá, a la 1 de la madrugada.
y se fue a esa hacienda caminando. Para llegar allá tardó media hora. Así que todo eso, cuando él empezó a robar y todo, le pasó como de 1:30 en adelante. Y cuando lo empezaron a perseguir, lo empezaron a apedrear y él estaba andando entre el maizal y no buscaba una salida. De hecho, trató de irse por un lado y seguía escuchando que alguien venía atrás de él. Y se metía por otro lado y seguía escuchando que alguien está viniendo tras de él. Y de momento sentía cómo lo iban apedreando. Y así fue, pues más, trató de regresar por donde sabía él que había una salida para el pueblo y nada, no la buscaba. Buscaba otra salida hacia la carretera donde él ingresó y tampoco la buscaba. Y así estuvo perdido entre el maizal 3 horas. 3 horas hizo perdido entre el maizal sin poder buscar ni una salida. Y cuando él ya se dio por vencido, se encaracoló. Y en el momento que se encaracoló, llegó un señor y le dice, y alumbrándolo le dice: oye, chamaco, ¿qué haces tú entre mi maizal? Y le dice: señor, discúlpeme, discúlpeme, sé que no debí de haber entrado a robar a su terreno, pero es que mi familia está pasando por un problema económico y no tenemos para comer. Entonces vine a robar para comer y para las medicinas de mi mamá. Y en eso él le dice: ay, hijo, le dice, nunca te metas en donde no sabes, le dice. Este terreno está curado por los dioses mayas y está curado por los aluches. O sea, todo esto está curado para que los aluches puedan proteger mi terreno. Y nadie puede entrar a robar, nadie puede hacerle daño a mis sembradíos, ni nadie pueda entrar y tomar lo que no le pertenece de acá. Y es una forma en la que yo, por medio de un ritual y un chamán que traigo acá a mis terrenos, curamos este terreno para que nadie pueda venir y hacerme un daño. Y en eso él entendió y le dijo: señor, discúlpeme, no fue mi intención, pero era la necesidad que tuve. Y en eso el señor le dijo: sígueme, te voy a curar las heridas. Y lo llevó el señor dentro de la casona. Este niño, al llegar, ve las fotos de otros niños con una mujer y le dice: señor, ¿y estos son sus hijos? Y dice: sí, pero me abandonaron. No quisieron vivir conmigo porque soy un hombre de campo. Y entonces el niño se quedó callado sin más que decir y le dice: ven, te curo, chamaco. Y lo empezó a curar y le dijo: no debiste de entrar, es peligroso atreverte a entrar a un lugar donde no conoces. No sabes que la gente del pueblo cura sus terrenos. Y le dice: yo no sabía nada. Empezó a curar al niño y en el momento que estaba curando al niño, el niño le dice: es que no tenemos para comer, mi mamá, no tengo trabajo, mi mamá está enferma y todo. Y entonces él le dice: mira, hijo, yo aquí no tengo nadie que me ayude porque estoy un hombre solo, ya era un hombre viejo y solo. Y le dice: si gustas, dile a tu mamá que venga aquí, necesito a alguien que me ayude con los labores de la casa y ustedes podrían ayudarme aquí en el campo cuando salgan de la escuela. Y él le dijo: señor, yo no estoy yendo ahorita a la escuela porque no cuento con los recursos. Y le dice: no te preocupes, hijo, entonces vente tú y vengan tus hermanitos y tu mamá y aquí les voy a ver que ustedes estudien y salgan adelante, porque la educación es importante. Y después de la escuela puedes ayudarme aquí en el campo. Entonces el niño, muy emocionado, le volvió a pedir nuevamente disculpas al Señor por lo que había robado, porque vio que es un buen hombre y se sintió mal al respecto. Y entonces fue a buscar a su mamá para que vaya con ellos. Durante ese transcurso, ese señor cumplió con lo que les dijo y los apoyó y los creció como si fueran sus hijos, como si fueran de su familia. Y en ese momento él, al transcurrir el tiempo de los cultivos, vio que ya era tiempo de la cosecha. Y el niño vio cómo le dijo: vamos a buscar a un chamán maya. Entonces el brujo, el señor, el dueño de los terrenos, fue a buscar a un chamán maya para que venga y entregue el pago a todos los aluches y a los dioses mayas. Es en el momento en que decidieron entregar la primicia de todos los terrenos. Y si ustedes se preguntan ¿qué es la primicia? La primicia son las primeras frutas más grandes, bellas, hermosas, y las primeras frutas más hermosas que puedan encontrar en todo su sembradío, que se van a ofrecer en gran cantidad para los dioses y como pago también para los aluches. Y el chamán, a raíz de un ritual, entregó atole,
comida, ofrendas y todo para pagarles por toda la ayuda recibida y la protección dada, y tanto a los dioses como a los aluches. Y en ese momento, al terminar, volvieron a preparar, porque el Señor compró un terreno, una extensión aún mayor, y en ese lugar fue con el brujo también, y prepararon por medio de tierra y maíz una luz en el cual en sus manos les pusieron unas piedritas, varias piedras grandes y pequeñas, y a sus pies unas bolsas con más piedras, y crearon esa luz. Hicieron una invocación y unos rituales con ofrendas, bebidas y todo para invocar a ese alush y despertarlo, para que puedan invocar a esos alushes y así poder pedirles que ellos nuevamente, a través de ellos, a través de su poder, puedan presentarse ante la gente mala que llega a hacerle algún daño a los sembradíos, o que quiera usurpar algo, que quiera robar o dañar algo del lugar, y puedan atacarlos y tengan las armas suficientes con las piedritas para apedrearlos, para asustarlos, para perseguirlos, para sacarlos de allá. Y entonces ellos toman cartas en el asunto. Entonces se hizo el ritual, entregaron todo, y fue cuando el niño entendió que eso fue lo que habían hecho en todos los otros terrenos, y por eso le había pasado a él eso, que lo perseguían y lo perdieron entre el maíz sin buscar ninguna salida hasta ser descubierto por el dueño. Y así pueda él pedir perdón y arrepentirse por haber tenido la malicia de haber entrado a terrenos que están curados, haber tomado lo que es ajeno, y también por haber tenido ambición. Eso quiere decir que los alushes no precisamente son malos. Ellos leen los pensamientos, el alma y el corazón de las personas, y pueden ver lo que ellos piensan y lo que quieren hacer. Porque él, cuando fue anteriormente por necesidad para la comida, cuando fue a robar para la medicina de su mamá y los alimentos, no le pasó absolutamente nada. Pero cuando él fue y tuvo la intención de robar de más por beneficio propio, es cuando todo cambió. Y entonces fue cuando los alushes despertaron con enojo y fueron a desquitarse y a cumplir con la manda que se les tiene encomendado. Y entonces es cuando torturaron a este pequeño niño. El tiempo pasó, el niño entendió eso, y gracias a este señor, él se volvió un gran maestro. Sus hermanitos tuvieron estudios. Su mamá, pues, a lo largo del tiempo falleció allá de vejez, igual que el señor. Y ya, pues, él vino a trabajar acá a Yucatán, acá a Mérida, y es cuando él nos cuenta esta historia, porque es un encuentro demasiado cercano, porque él vivió en carne propia el terror, el miedo de ser perseguido, de ser apedreado, de sentir y saber realmente qué son los alushes, y todo fue por la ambición. Y esa fue una historia que realmente ustedes necesitaban saber. Y por eso estamos aquí en Los Alushes 2. La segunda historia, vino una señora y nos contó, me dice, hay otra historia que necesitas saber y quisiera que el público la sepa. Y entonces vino y nos contó cómo ella, cuando era más joven, tenía un terreno. Y un terreno así que daba para un monte, completamente un monte baldío en las afueras de Mérida, ya en Yucatán, en lo que son los poblados de Yucatán, donde los terrenos son grandes extensiones con una profundidad larga hasta el fondo. Entonces ella empezó a vivir allá con un niño pequeño y su esposo. Entonces en el fondo había como una salida de cueva que no se veía qué era, pero estaba tapada con muchas piedras grandes. Entonces no se podría considerar ni cueva ni nada más que como un cerro grande de piedras. Entonces ella fue y hasta el fondo de allá, porque tenía varios animales en la parte de adelante, fue a tender su ropa. Y en ese terminó de lavar y está tendiendo su ropa, pero su niño pequeñito estaba jugando allá. Y de momento empezaba a jugar y solo escuchaba como jijiji, jajaja, de un lado, brinca del otro, y empieza a jugar el niño viendo hacia el monte, viendo hacia donde solo habían pues monte, hierbas, plantas. Y en ese momento el niño estaba jugando allá y le dice, mientras ella tendía la ropa, le dice, oye, ¿qué estás haciendo?
y le estoy jugando con mis amiguitos feos, unos amiguitos feos que están allí en el monte, allá entre las hierbas, son mis amigos. Dice, y agarra y le dice, ay chiquito, creo que tú y tus amigos imaginarios, deja de estar jugando. Y yo voy a seguir tendiendo, ¿no? Y siguió tendiendo la señora. Y en ese momento vio cómo el niño corrió adentro de la casa, sacó una pelotita y empezó a jugar. Empezó a jugar de un lado a otro y se seguía riendo en dirección hacia el monte, donde la mamá no podía ver nada. Y fue cuando en el momento que la pelota se le fue a ese lugar donde donde nadie podía tener acceso. Y él se puso a llorar el niño y le dice, ¿qué te pasa, hijo? Es que se fue mi pelota. Te lo dije que no vayas a lanzar tu pelota para allá, porque no puedo entrar a buscarla, está muy difícil entrar allá. Y además deja de estar llorando. Es que estoy llorando porque lo tiré porque mis amiguitos me la pidieron para jugar y no me la quieren devolver. Y le dice, deme mi pelota. Empezó a llorar el niño y le dice, deja de estar hablando, ya no hay nadie, es más, velo. ¿Hay alguien allá? Porque se asustó la señora y dice, pues ve que su hijo está hablando, que allá hay alguien. Y ve la señora que absolutamente pues nadie contestó. Entonces como que le dio miedito y todavía dijo, bueno, ahorita después cuando vemos voy a ver como que te saque la pelota de allá tu papá. Y en eso se quiso voltear a tender, pero antes de que se voltee a tender la ropa, vio como del monte, de la nada, le regresa la pelota al niño. Y el niño te agarra la pelotita todo feliz y dice, aquí está mi pelota. Y la señora al ver que le lanzan desde allá la pelota se asustó. Y lo primero que dijo, ¿quién está ahí? ¿Quién está allá? Y nadie contestó. Y en eso a ella le dio miedo, jaló a su hijo y lo metió directo para su casa. Lo mete directo a su casa y acechando en la ventana a ver quién le tiró la pelota al niño. Y al ver que no había nadie, salió con el niño y se fue hasta la vuelta de su casa de su suegro. Y le dice, mi suegro, estaba yo tendiendo ropa, estaba mi hijo diciendo que está jugando con unos niños allá en el monte. Y de momento él está jugando y muerto de la risa. De momento se le va la pelota y se pone a llorar porque no le querían devolver la pelota. Y cuando bien lo acusaron a mí, ves como de la nada, desde el monte, le lanzan de regreso la pelota al niño. Y empieza a preguntar quién está allá y no había absolutamente nadie. Por eso vengo a verle, para que vaya a ver quién está allá. Y agarra y el suegro así enojado le dice, ¿qué está pasando? Le dice, y agarra y ves que se va hasta la casa de su nuera. Acecha, y en ese momento ve que es un lugar donde no podía entrar absolutamente nadie. Estaban las matas de piñuelas, que por cierto son deliciosas, pero empiezan a ¿cómo se llama? Ve cómo esas matas de piñuelas son espinosas, y estaban así tupidos de matas de piñuela como para que nadie pudiera pasar, llenos de matas de poposh, lleno de matas así, o sea, donde no pudiera entrar una persona adulta, y era peligroso, pues había colaríos, había diferentes tipos de animalejos allá adentro y era imposible accesar, y si pudiera entrar algún niño allá sería casi imposible y demasiado peligroso. ¿Qué niño se va a meter a jugar allá? El señor al verlo pues dice, no hay nadie, es imposible que te hayan devuelto la pelota de acá. Sí, yo vi cómo le regresaron la pelota al niño. Y le pregunta al niño, ¿qué te pasó? ¿Quién te mandó la pelota? ¿Quién te lanzó la pelota? Y le dijo el niño, me lo lanzaron mis amiguitos, unos niños como yo, muy feos, tan feos esos niños, le dice. Y agarra y le dice, ¿no será que son aluches? Y dice, ay, no sé, empieza a decir la nueva. Al ver cómo empieza a venir el suegro, en la parte donde tiró la pelota, a un costado había como una salida de cueva, y ve cómo habían huellitas en el lodo, porque estaba mojado, porque había tendido ropa la nuera, y ve cómo estaban las huellitas en el lodo de diferentes piecitos, más chicos que el de su nieto, y un poquito más grande que el de su nieto, manitas mojadas, tanto en el lodo como en las piedras, se marcaban las huellitas del pie mojado, entre la cueva, la tierra y todo, y sabe que su nieto, como se había lastimado el pie, su mamá nunca lo dejaba andar sin zapatos, sabía, porque de hecho se veían las huellas de su nieto donde jugó con zapatos, y se veían las huellas de esos otros seres, ¿no? Y dice, son como huellitas de niño, y dice, esos pueden ser los aluches. Y le dio miedo y agarró a su nuera y le dijo, vámonos,
acá a la vuelta hay una bruja. Vamos a preguntarle. Llegaron con la bruja y les platicaron todo lo que sucedió. Y la bruja les dijo: eso es muy peligroso. Allá hay una cueva con cenote que fue tapada. Y si tu nuera está allá con su hijo y su hijo ya lo escogieron, porque el momento habrán visto que tu hijo es muy risueño y juega con ellos, y tal vez ya les gustó tu hijo, y tal vez si tú lo descuidas se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar al monte y perderlo para que tú no puedas volver a verlo. Y ellos se dedican a crecer al niño, darle alimento, darle bebidas, cuidarlo entre el monte y así quedarse con él para poder enseñarles todas las tradiciones mayas, los rituales, las sanaciones y el arte de la curación por medio de hierbas. Y entonces, y así cuando él diga crecer, él va a regresar como un gran chamán, un gran brujo maya. Pero ya no sabrá quiénes son ustedes, ni sabrá de dónde vino ni quién es. Pero si así es como los aluches eligen a los niños, y si les gusta se los llevan, y no lo vas a volver a ver hasta que él regrese como un gran brujo maya. Y en ese momento la mamá tuvo miedo y le dice: no hay nada que pueda hacer. Y le dice: no hay nada que puedas hacer. Quiere decir que han elegido a tu hijo. Así que lo único que puedes hacer es salir de allá, alejarte y llevarte a tu hijo lejos de ese lugar. Y porque allá no pueden haber niños. Y agarró la mamá y el suegro asustados, desoparon la casa y decidieron vender la casa a un señor que no podía tener hijos. Y en ese momento le dieron la casa, el señor iba a construir, y allí en el fondo, precisamente donde estaba una cueva, donde estaba el cerro de piedras, que había como una entrada de cueva, el señor decide perforar para hacer un pozo. Y en ese momento que va a hacer la perforación de un pozo, se abre una boca grande de hueco, y se ve que había un pequeño cenote y la entrada a una cueva. Y cerciorándose así que era verdad lo que dijo la bruja, que había una cueva y que todo ese lugar es área de las luces. Entonces él perforó y nunca tuvo hijos, ¿no? Y entonces todos se enteraron de que realmente fue verdad lo que la bruja dijo. La señora se fue de miedo para no poder perder a su hijo, y esto fue lo que ella vino a contarnos porque tuvo miedo. Así que los aluches no solo te agreden, no solo cuidan terrenos, no solo son invocados para proteger, para cuidar, para castigar a la gente mala, sino también son capaces de elegir a algún niño risueño, algún niño que les guste porque es juguetón, alegre y les guste, y se lo pueden llevar. Y así los padres de esos niños pueden vivir un terror infernal, porque pueden llevárselo para volverlos un gran chamán. Y esto es el café de Victoria. Y es en ese momento en el que la señora vino y decide contarnos esa historia, porque sí es muy importante que ustedes la sepan, porque fue muy desesperante en ese momento para ella. Pero estas historias y todas estas anécdotas sobrenaturales no solo pasan aquí en Mérida, Yucatán. Hay una muy conocida por mucha gente y muchos ni siquiera lo saben y tienen otras ideas sobre lo que ven, porque viniendo en la carretera de Cancún y Izuc, hay un tramo grande en la carretera federal donde hay un puente, donde en la entrada, si ustedes algún día tienen la oportunidad de agarrar y llegar hasta donde está ese puente de la carretera Cancún-Izuc, van a ver que en la entrada hay una casita en medio, hasta iluminada en medio del puente, donde tiene 3 pisos de base para que pongan ofrendas, y arriba hay una casita, como esas, como las casitas de paja, pero hechas con puro cemento, y está hasta iluminada y bonita. Y muchos de ellos creen que lo ponen como un atractivo turístico en representación de que las casas tradicionales del sur son así. Pero en realidad no es por ese motivo que lo pusieron. Simplemente esa es una prueba de cómo gente escéptica, como le pasó a unos ingenieros, ellos vivieron ese terror infernal que no querían reconocer, pues en ese lugar ellos empezaban a construir ese puente y esa carretera federal
Cuando en ese momento ponían ellos la cimbra, iba materiales, trabajadores y todo, y todos esos arquitectos, ingenieros y todo, ponían las cimbras, o sea, ponían todos los trabajadores una cimbra y empezaban a levantar todo para empezar a armar el puente, y después levantaba la gente y todo, y vámonos, terminaban de trabajar y se iban. Al regresar al día siguiente, tanto la cimbra de construcción de cemento y todo lo que ellos habían avanzado estaba completamente destruido. No había nada que les dejen en pie. Y entonces ellos decían, no puede ser que alguien de maldad lo haya hecho, y ¿cómo es posible? Que agarraban y lo volvían no van a poder más que nosotros, y lo vamos a construir, y lo volvían a armar, y volvían a poner la cimbra de cemento, volvían a armar todo lo necesario para poder volver a construir, y de momento les volvían a desbaratar todo. Pero los trabajadores empezaron a ver raro cómo de momento, entre eso que les desbarataban, el polvo, los cementos y los materiales frescos, había huellitas de niños descalzos de diferentes medidas. Y eso entonces es cuando ellos dijeron, ay, patrón, esto que ve usted son huellas de aluches. Y dicen, no, ¿qué van a hacer aluches? Porque los ingenieros y los arquitectos eran muy escépticos, no querían creer que eso fuera verdad. De hecho, le decían, estás loco, no puedes aluches, aquí no hay aluches, es gente que viene y de maldad destruye esto porque están en contra de que nosotros construyamos este puente. Y agarra y dice, no, patrón, son aluches. Y agarra y volvían a emperrarse en construir la cimbra ya, a pesar que se lo destruían, a pesar de todo, así bien emperrados, volvían a construir la cimbra, a llevar materiales, a llevar todo para volver a levantar el puente. Y ves cómo al día siguiente se los destruían. Y de hecho hay la historia de que por último decidieron dejar a algunos trabajadores como veladores para que cuiden los materiales y que cuiden el lugar donde se desbarataba todo eso. Pero ellos dicen que había un momento que de la nada se dormían como 5 minutos o un corto tiempo, en el que ellos de momento como si algo los durmiera, y cuando despertaban todo ya estaba destruido. Era inevitable la destrucción, y ellos no podían, o sea, no sabían que lo hizo, no veían que lo hizo, pero al abrir los ojos veían que todo eso que ellos estaban cuidando ya estaba desbaratado. Y cuando llegaban los ingenieros otra vez veían eso que estaba destruido. Y entonces así cuando ellos le dijeron, tiene que ir con un chamán maya porque eso es una advertencia de que ahorita nos están destruyendo todo esto porque estamos construyendo cerca de su terreno, de sus terrenos, de sus áreas, de su hogar que ellos tienen encomendado para protección. Y si nosotros seguimos con la terquedad de construir acá, patrón, lo que va a pasar es de que nosotros nos van a empezar a hacer daño. Y en eso el Señor decide, por último, logran convencerlo los trabajadores y van con un brujo maya, un chamán, y les dice, le dice, sí, efectivamente, todo ese lugar donde está el puente de Cancún Nizuc es terreno de aluches. Y no les dejan construir porque no quieren que haya desarrollo urbano en esa área que les pertenece a ellos, porque alguien se los encomendó y a pesar del tiempo ellos siguen cuidando ese lugar, les pertenece. Y la única forma es de que hagamos un pacto con ellos para que ustedes puedan construir. Y así fue. Entonces le dice, bueno, pues adelante, que lo hagan. Pues querían ver si de verdad funcionaba porque los ingenieros eran bastante escépticos a pesar de todo. Y así fue. Llegó el chamán, hizo un ritual con inciensos, sahumerios, ofrendas, atoles nuevos, comidas y todo. Y en ese momento hizo un pacto en el que habló con los aluches y les dijeron que no quería que construyan allá. Y entonces él pidió permiso de que les va a entregar estas ofrendas y les van a dar un regalo como pacto para que ellos les den el permiso para construir, porque solo querían construir esa carretera que era como de 80 kilómetros y el puente. Y en ese momento hicieron el ritual. Los ingenieros tuvieron que pagar la construcción, donde hicieron como si fuera forma de un Chichén Itzá, que viene así con sus 3 escalones,
y arribita la casita, o sea, estaban los escalones y la casita arriba, y le pusieron luces y todo como ofrenda. Y es cuando entonces ellos deciden, al ver todo eso, entregaron la ofrenda y les dieron el permiso por los aluches de construir. Y así fue. Empezaron ellos a construir, se entregó la ofrenda, la construcción y todo. Y los aluches los dejaron trabajar. Pusieron la cimbra, nunca les volvieron a botar material, nunca les volvieron a destruir su trabajo. Y así es como se construyó la carretera. Y si algún día ustedes tienen la oportunidad de viajar para allá, cuando vean esa casita van a saber que esa casita es un pago, es una ofrenda y es una prueba de que lo sobrenatural existe. Y eso es una prueba de cómo gente escéptica que no quería creer tuvo que aceptar, reconocer y pagar el permiso para que pueda entrar a ese lugar, porque los aluches existen. Y tanto tú como ellos y tú que nos ves, en cualquier momento podrías vivir un terror infernal. Y esa fue las 3 anécdotas que venimos a contarte el día de hoy para darle el cierre a los aluches 2 y para invitarte a que con tu like, tu suscripción, puedas ver nuestras historias, puedas saber de nuestras anécdotas, entrevistas, investigaciones, fotografías, videos, porque iremos a casas embrujadas, porque el próximo video se tratará de demonios, casas embrujadas, posesiones satánicas y mucho más, porque el terror infernal existe y en cualquier momento lo puedes vivir. Así que danos like, suscríbete para que puedas seguir viendo estos videos. Y es un gusto para mandarle salud a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Chao.